Uno tiene que aceptar a las personas como son o dejarlos. Uno no puede cambiarlos, simplemente perturbarías su balance. Se dice que la única constante en la vida es el cambio, y personalmente creo que es cierto y que aplica en muchísimos aspectos de la vida. Constantemente estamos iniciando y terminando etapas, y con esas nuevas etapas vienen cambios. Piénsalo, cada que cambias de grado escolar, cambias de salón, cambias de materias e incluso cambias de amigos. Y es normal que con estos cambios de entorno presentes cambios en ti mismo, ya sea para bien o para mal. Podríamos semejarlo con la naturaleza, específicamente con las serpientes y cómo cambian de piel para poder crecer. O si nos queremos poner más filosóficos, podríamos hablar de la paradoja del barco de Teseo. Que por si no te suena, es un pensamiento filosófico que precisamente cuestiona la identidad tras el cambio. El planteamiento es el siguiente. Un barco, el barco de Teseo, que está hecho de madera, se le tienen que cambiar las tablas para que no se echen a perder. Eventualmente todas las piezas van a ser piezas distintas, piezas nuevas. Y la pregunta es la siguiente. ¿Es el mismo barco? ¿Sigue siendo el barco de Teseo? ¿O es un barco completamente nuevo? La idea es cuestionar si la identidad se encuentra en las piezas que conforman un algo o si se encuentra en la esencia de ese algo. Y eso lo podemos aplicar directamente a las personas. Si uso ropa distinta a la que usaba hace 5 años, me veo distinto, escucho música distinta y pienso en cosas distintas, ¿sigo siendo la misma persona o soy una persona nueva? Soy una persona diferente a la que era hace 5 años. ¿Qué es lo que te define? ¿Tus gustos, tu apariencia, tus creencias? ¿Qué es tu esencia? ¿Alguna vez has intentado reconectar con un amigo de hace tiempo y te das cuenta que ya no es lo mismo? Ya no es como antes. Parecen personas completamente distintas, pero a veces no nos detenemos a pensar que tal vez nosotros mismos fuimos los que cambiamos. Y no sería justo ni sensato pensar que todo debería seguir igual. Como dije, siempre estamos teniendo cambios a nuestro alrededor y pues es lógico que vaya cambios dentro de nosotros mismos, ¿no? Pues existe un libro que maneja perfectamente bien este tema y por el título del video creo que ya sabes de qué libro hablo. Por supuesto, no podría ser otro más que La Metamorfosis de Franz Kafka. Y a ver, antes de empezar con el tema voy a ir diciendo un par de cosas. La primera es que yo sé que cuando se habla de la metamorfosis principalmente habla del cómo trata los temas sobre el valor condicionado en la sociedad. Entre otros temas como el sentido de alienación, la ansiedad y depresión y otros temas que sí voy a tocar ligeramente, pero no son el punto de este video. Recordemos que la literatura y el arte están sujetos a interpretación y eso me lleva a mi segundo punto. Esta es mi interpretación y obviamente no es la última ni mucho menos será la correcta. Yo sé que hay una infinidad de críticas y análisis y ensayos sobre la metamorfosis de Kafka y que el mundo probablemente no necesita uno más. Pero es que esa es la cuestión. A pesar de ser una obra tan corta, tiene demasiados niveles y sigue habiendo muchas cosas que puedas aprender de ella. Es la obra que sigue dando y dando. Dicho esto, hablemos de cómo Kafka describió lo absurdo que puede ser atravesar por un cambio, cómo ese mismo cambio afecta a todas las personas a tu alrededor y cómo, por difícil que sea, aceptar ese cambio a veces es lo más necesario. Me presento, yo soy Héctor y esto es Como si supieran. Parte 1. Un cambio por demás absurdo. Empecemos repasando brevemente la historia de la metamorfosis. Énfasis en brevemente porque hay cosas que me voy a saltar para que el video no sea tan largo y pues tampoco quiero robarle a nadie la experiencia de leerlo si es que no lo han hecho. Todo empieza cuando Gregor Samsa, un trabajador promedio, despierta después de una mala noche de sueño convertido en un insecto. Lunes, ¿no? Gregor es el único sustento de su familia conformada por sus 2 padres y su hermana menor Grete, quien le tiene muchísimo cariño a Gregor. Él es quien más la apoya y sobre todo quiere ayudarla a estudiar música en un conservatorio porque ella sueña con ser violinista y Gregor quiere ayudarla a cumplir ese sueño. No solamente es el único sustento de su familia, sino que también está ayudando a pagar una deuda de sus padres que ya lleva años. Esta es la razón por la que, a pesar de su nueva forma como insecto, lo primero en lo que piensa sigue siendo el trabajo. También piensa en cómo cuando finalmente logre cumplir esa deuda, por fin va a poder decirle a su jefe todo lo que piensa. Piensa en lo mucho que desea poder decirle a su jefe lo inútil que es. Y pues, bueno, el sueño de un trabajador promedio, ¿no? Pero su fantasía godín se ve interrumpida cuando se da cuenta de que ya es demasiado tarde y que debía estar en el trabajo hace horas. Su madre va a su habitación para preguntarle si está bien, pero mientras tanto Gregor sigue luchando para poder moverse y salir de la cama. Todo este tumulto provoca que su hermana y su padre también vayan a la habitación de Gregor y se pregunte qué está pasando. Mientras tanto, Gregor sigue luchando por ponerse de pie, o de patas,
y sigue pensando en que tiene que levantarse para poder ir al trabajo porque sigue pensando que tiene que procurar a su familia. Verás, Gregor es tan responsable que nunca ha llegado tarde a su trabajo y mucho menos había faltado. Por esto mismo, su jefe va directo a su casa a buscarlo para averiguar qué está pasando. Por eso y porque los jefes no pueden permitir que sus empleados se enfermen sin su autorización. Pero ese es otro tema. Gregor, desesperado, intenta convencer a su jefe de que lo deje conservar su trabajo, que en un momento sale e inmediatamente va a recuperar el tiempo perdido. Una vez más, recordando que no puede darse el lujo de perder su trabajo por ser el proveedor de su familia. Después de mucho batallar, Gregor por fin logra ponerse de patas, abrir la puerta y las reacciones lógicamente no son muy gratas. Su madre al verlo entra en pánico y colapsa. Su padre la sujeta y desconcertado lo ahuyenta. Por otro lado, su jefe huye despavorido mientras Gregor lo corretea tratando de convencerlo de que lo deje permanecer en su trabajo. En medio de toda esta conmoción, su padre logra herirlo y encerrarlo de vuelta en su habitación. Después de un rato, Gregor despierta en su habitación atolondrado por el descontón que le puso su papá. Hago una pausa aquí para aclarar que a partir de este momento mi perspectiva del libro cambia con respecto al de muchos otros. Porque a partir de ahora mi enfoque no está tanto en Gregor, sino más bien en su familia y en cómo ellos tuvieron que adaptarse al cambio que él sufrió. Tampoco es que sea el único que lo vea de esta manera, sí es un tema muy prominente en el libro, pero muchos se enfocan solamente en la perspectiva de Gregor. Ahora sí, ¿recuerdas que te dije que Grete, la hermana de Gregor, le tenía mucho aprecio? Pues ella desde un principio fue la persona más comprensiva con su hermano. Mientras él dormía, después de la putiza que le puso su papá, ella le llevó un vaso de leche azucarada que era su bebida favorita. Pero tristemente, Gregor no solamente cambió de forma, sino que sus gustos cambiaron junto con él. Ahora la leche que tanto le gustaba le desagrada, pero Grete no se desanima ni lo deja solo. Al darse cuenta de esto, ella va en busca de algo que Gregor pueda comer. Grete, siendo una buena hermana, le lleva una variedad de cosas que podrían gustarle. Algo que yo jamás haría por mi hermana, y mira que también es un insecto. Y así Grete procura a su hermano, no solamente con comida, sino ayudándolo a limpiar su habitación y también llevándole a sus padres todas las novedades sobre él. Pero la cosa no tarda en ponerse fea cuando la situación económica de la familia empeora. Recordemos una vez más que Gregor es el único sustento de su familia y con él en esa forma, ¿quién lo iba a contratar? Pero quién sabe, ¿vieras los zánganos con los que he trabajado? El caso es que sus padres, aún en edad avanzada, tienen que volver a trabajar. Incluso recurren a rentar una de las habitaciones de la casa para poder tener un ingreso extra. Por supuesto, los inquilinos no tenían idea de que en la habitación contigua había un insecto que solía ser un humano. La situación empeora y la familia está cada vez más cansada y de peor humor. Cuidar de Gregor se ha convertido en una pesadilla. Un día, uno de los viajeros le pide a Grete que toque el violín para ellos. Los viajeros y los padres se reúnen en la sala para escucharla tocar, pero los viajeros no parecen estar muy impresionados. Quien sí está impresionado es Gregor. Tanto así que parece hechizado por el bello sonido del violín de su hermana. Recordemos que él quería ayudar a su hermana a cumplir su sueño de ser violinista y adoraba escucharla tocar. Está tan hipnotizado por el sonido de la música que lo único en lo que puede pensar es en acercarse a su hermana y pierde de vista que no deben de verlo. Desafortunadamente, uno de los viajeros lo ve y la cosa no tarda en irse al retro carajo. Su padre trata desesperadamente de ocultarlo, pero los viajeros utilizan esta oportunidad para aprovecharse de la familia. Se hacen los indignados diciendo que no pueden creer que les hayan ocultado tal cosa y que no les iban a pagar la comida ni el hospedaje y que con suerte no los demandaban. Para la familia, este fue el punto de quiebre y a quien más le afectó fue a Grete. Le dice a sus padres que esa ya no es manera de vivir y que ellos no merecen eso. Deciden entonces que deben deshacerse de Gregor. Mientras tanto, Gregor regresa tranquilamente a su cuarto y Grete, detrás de él, cierra la puerta llena de hartazgo, encerrándolo en su cuarto una vez más. A la mañana siguiente, la familia se entera de que Gregor ha muerto. Y lejos de sentir tristeza, lo primero que sienten es alivio. Su calvario por fin había terminado y lo primero que hacen es escribir cartas de renuncias para sus respectivos trabajos. No lamentan la muerte de Gregor, solamente se relajan y piensan en el prospecto de una vida mejor y mucho más tranquila. Claramente lo que ellos necesitaban era soltar y dejar ir porque aferrarse únicamente les estaba haciendo daño. Y así termina la historia de la familia Samsa.
Como dije al principio, la metamorfosis puede leerse desde dos perspectivas, la de Gregor y la de la familia. Así que ahora vamos a repasar un poco ambas perspectivas. Parte 2. Nueva y mejorada piel. Primero repasemos un poco el punto de vista de Gregor porque pues es el personaje principal y en quien más se enfocan las discusiones. Antes mencioné brevemente algunos de los temas que se le atribuyen cuando hablamos de Gregor. Se habla de su depresión y de su hartazgo por tantos años de estar trabajando en un lugar que odia. Gregor llevaba una carga inmensa en sus hombros al cuidar de su familia y encima lo hacía sin quejarse ni chistar. Pero sí, por mucho tiempo estuvo trabajando en algo que no le gustaba para alguien que no respetaba. Su cambio puede ser interpretado como una explosión detonada por años de haber sufrido en silencio. Es como si su cuerpo estuviera protestando por primera vez en su vida. Es él simplemente diciendo por una vez que no quería ir a trabajar. No quería hacer lo que los demás esperaban que hiciera. Quería liberarse, quería rebelarse. Quizá no era su nueva forma, quizá era su verdadero yo, o la persona que él realmente quería ser. Y a las demás personas no les gustó. Seguramente has pasado por algo bastante similar. Todos en algún momento atravesamos cambios significativos. Pueden ir desde cambios físicos hasta lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Estos cambios no son necesariamente buenos o malos, pero lo que más destaca de estos cambios es la reacción de la gente. Suelen estar acompañados de todo tipo y la reacción de las personas suele ser lo que dictamina si los cambios son buenos o son malos. Pero lógicamente no puedes ir por la vida actuando acorde a lo que las personas esperan de ti. De lo contrario, puedes terminar como Gregor. Pondré un ejemplo con el que creo que muchos nos podemos identificar. Estoy seguro que alguien allá afuera alguna vez ha pecado de ser demasiado servicial. En inglés existe el término people pleaser, que es alguien que siempre está intentando complacer a los demás. Alguien te pide un favor y tú no sabes decirles que no, y ahí estás siempre dispuesto a ayudarles. Te piden que los ayudes a cambiarse de casa y tú apartas todo un fin de semana para poder ir a ayudarlos. Algún compañero de trabajo o en la escuela te piden que los ayudes a terminar algo que tienen pendiente y tú tomas de tu tiempo para poder ayudarlos. Cada vez que alguien tiene dificultades, tú simplemente extiendes tu mano y ofreces tu ayuda. ¿Qué pasa cuando te das cuenta de que las personas ya esperan que tú hagas cosas por ellos? Ya no es un favor ocasional. Ya es costumbre que tú tengas que dejar a un lado tu tiempo para que puedas ir a apoyarlos. Y encima te das cuenta de que no es recíproco. Las personas no se dan el tiempo de ayudarte a ti como tú lo haces para apoyarlos a ellos. Entonces un día decides que ya fue suficiente. Ya no vas a dejar que las personas abusen de tu confianza. Vas a dejar de complacer a los demás y te vas a poner a ti mismo o a ti misma como prioridad. Este es un cambio muy bueno y algo que muchas personas te aplaudirían. Hacerte más fuerte y aprender a decir que no cuesta muchísimo trabajo. Es un gran logro, ¿no? Pues habrá muchas personas que lo vean de manera negativa. Habrá personas que te digan que cambiaste, que antes eras más amable. Habrá comentarios de personas que digan que ahora eres un egoísta, cuando realmente nunca fue tu responsabilidad ayudarlos, pero ellos no lo van a ver de esa manera. Para ellos, tú has cambiado y ha sido para mal. ¿Te suena familiar? Quizá esto fue lo que le pasó a Gregor. Se cansó de que su familia dependiera de él y esperara cosas de él. ¿Recuerdas hace un momento que mencioné a las serpientes y cómo cambian de piel para poder crecer? Pues ese proceso no es nada más para eso. También sirve para librarse de toxinas, parásitos y heridas. Y encima, esa nueva piel es mucho más fuerte y protectora que la anterior. Los cambios no suelen ser de la noche a la mañana. Son situaciones que llevan gestándose ya un tiempo. Pero a veces no nos damos cuenta hasta que el cambio es tan radical que nosotros mismos no nos reconocemos. Y es entonces cuando llevan demasiado tiempo guardados que pueden explotar y generar un desmadre como el que hizo Gregor. No solo lo afectó a él, afectó a toda su familia. No te obligues a pensar o actuar de una manera en la que ya no te sientes cómodo o cómoda solo porque es lo que las personas esperan de ti. No es sano, ni para ti ni para nadie. Eventualmente vas a despertar con una forma que ni tú mismo o misma reconoces. No rechaces esa voz que te dice que algo está mal o que algo te incomoda y que tienes que cambiar. Puedes estar rechazando tu verdadero yo. Aprende de las serpientes y acepta los cambios. Acepta tu nueva piel porque esa nueva piel será tu versión más fuerte. Parte 3. Aquello que alguna vez fue. Ya hablamos de la perspectiva de Gregor. Ahora hablemos de la perspectiva de la familia Samsa. Ya mencioné un par de veces que cuando leí el libro me enfoqué más en la perspectiva de la familia que la de Gregor. La familia también sufrió por el cambio, de manera distinta, pero también lo sufrieron. Y ellos también se sometieron a varios cambios porque tuvieron que adaptarse a la nueva forma de Gregor. Y creo que quien más lo sufrió fue Grete.
Recordemos que ella y Gregor eran demasiado cercanos. Y este cariño y cercanía son los que hacen que, en un principio, Grete se adapte a su hermano y trate de hacerlo sentir cómodo incluso en su nueva forma. Pero eventualmente, ese cambio empezó a afectarle en gran medida. Le dolía ver que sus padres, aún en avanzada edad, tenían que volver a trabajar. Y todo por un insecto que habitaba en la habitación que solía ser de su hermano. Ya no existía esa relación fraternal que ella tanto apreciaba. Ya no estaba aquella persona que tanto se preocupaba por su familia. Por eso es que duele tanto cuando Grete por fin acepta que ese ya no es su hermano, pero tiene que dejarlo ir. Aferrarse a esa idea le estaba causando muchísimo daño a ella y a su familia. Otro tema bastante común cuando se habla de este libro es cómo tu valor en la sociedad está condicionado. Y que eso se ve en la manera en la que la familia descarta a Gregor cuando ya no le sirve. Que su amor estaba condicionado al valor que veían a él como proveedor. Y en cuanto tuvo su cambio y se convirtió en una carga, ese amor desapareció y simplemente lo descartaron. Pero personalmente yo no lo veo así. Quizá alguien ahora me vaya a decir que ese es exactamente el punto del video y que fue lo que Kafka quiso decir. Pero recordemos lo que dije al principio, la literatura y el arte están sujetos a interpretación. Y también recordemos que este es mi pinche canal y yo interpreto las cosas como quiera, como ves. Pero es que para mí sería injusto decir que la familia de Gregor simplemente lo abandonó cuando ya no le servía. Grete no quería a Gregor solamente porque era un proveedor, lo quería porque era su hermano. Por eso es que se toma tantas molestias por él cuando tuvo su cambio. Nunca lo vio con asco y siempre trató de convencer a sus padres de que era él mismo. Si hubiera sido un amor condicionado, desde un principio lo hubieran abandonado y no hubieran pasado por tantas penurias. Como yo lo veo, Grete no abandonó a Gregor. Tuvo que aceptar su pérdida. Tuvo que aceptar y darse cuenta de que ese ya no era su hermano y que jamás lo iba a volver a ser. Y hay un par de líneas que dicen esto de manera bastante clara. Queridos padres, esto no puede seguir así. Ustedes no quieren verlo, pero yo sí. No deseo ni pronunciar el nombre de mi hermano frente a esta bestia, pero diré lo siguiente. Debemos intentar librarnos de él. Hemos hecho de todo lo humanamente posible por tolerarlo y cuidarlo, pero creo que nadie podría reprochárnoslo en lo más mínimo. En esas líneas está clarísimo cómo Grete no ve a su hermano y a la bestia como la misma cosa. Y que el cariño que ella le tenía a su hermano jamás se fue. Ahí sigue. Por eso mismo no quería pronunciar el nombre de su hermano frente a esa bestia, como lo pone ella. Gregor y aquel bicho no eran el mismo ente. Más adelante sigue diciendo, debe irse. Es la única solución, padre. Solo debes abandonar la idea de que es Gregor. Haberlo creído tanto tiempo es la causa de nuestra desgracia. Pero ¿cómo podría ser Gregor? Si fuera él, habría comprendido hace mucho tiempo que la convivencia entre humanos y un bicho así no es posible y se hubiera ido por su cuenta. Habríamos perdido un hermano, pero seguiríamos viviendo y honrando su recuerdo. Mientras que de cierta forma, este animal nos sigue a todos lados, corre a los huéspedes y seguro quiere apoderarse de la casa y echarnos a todos a la calle. ¿Recuerdas al principio cuando hablé del barco de Teseo y pregunté si la identidad se encuentra en las partes que te conforman o en la esencia? Pues creo que en esas líneas está claro que el cambio físico de Gregor no fue lo que hizo que lo descartaran, eran sus acciones, era que ahí ya no estaba su esencia. Por eso Grete dice que si ese bicho siguiera siendo su hermano, se habría ido por su cuenta. Ella sabe que su hermano era una persona sensata y ese bicho no lo era. Me niego a creer que el amor de Grete y de sus padres hacia Gregor estaba condicionados. Era su hermano y era su hijo. Por eso lo cuidaron. ¿Cuántas historias reales no existen de padres que cuidan a sus hijos que desafortunadamente sufren alguna condición que los mantiene en cama y cuyo tratamiento es demasiado caro? O también parejas que cuidan a su ser amado y se quedan simplemente por amor. El amor incondicional existe. Y obviamente es difícil para todas estas personas, pero a final de cuentas sigue siendo la misma persona y deciden quedarse. El caso aquí es que la familia Samsa estaba conviviendo con un bicho que ya no tenía la esencia de su hijo y encima parecía que les hacía la vida imposible a propósito. Su comportamiento era errático, muy distinto al de Gregor. Claramente, ese ya no era él. Está claro, no abandonaron a Gregor, abandonaron la idea de él. Y para mí, esa es la mayor enseñanza de este libro. No aferrarse a algo que ya no existe, sea lo que esto sea. Conclusión, la absurdidad de un aferrado. Al principio pregunté si alguna vez habías hablado con alguna amistad y te dabas cuenta de que ya no era lo mismo. Pues creo que es algo por lo que muchos hemos atravesado, ¿no? Alguna persona llegada a nosotros pasa por un cambio y las cosas ya no son iguales. Y de repente empezamos a resentir a esa persona. Pasa mucho en las amistades cuando una de las dos partes empieza una nueva relación, por ejemplo.
Cuando tienes un amigo o una amiga y son inseparables, eres su hombro para llorar, eres el oído que más lo escucha. Cuando ella tiene un chisme, viene y te lo cuenta a ti. Y de repente, esa persona inicia una relación y todo cambia. Y esto lo podemos aplicar desde las dos perspectivas de hace rato, la de Gregor y la de la familia. Desde la perspectiva de Gregor y con la idea de que nuestro valor está condicionado, podríamos decir que hemos perdido nuestro valor, ya no nos necesitan. Ahora la otra persona tiene otro hombro para llorar, otros oídos que la escuchen, ya no nos necesitan y por eso empezamos a resentirlos. Pero incluso entonces creo que tiene más sentido verlo desde la perspectiva de la familia Samsa, porque en este caso no somos nosotros los que están cambiando, son ellos. Y viéndolo desde ese punto de vista, lo mejor es aceptar que esa persona ya no es la misma de antes. Si sigues esperando que esas personas se comporten de la misma manera que solían hacerlo antes de ese cambio, vas a resentirlos. Te harás daño al igual que la familia Samsa, y también es mejor que aceptes que aquella persona ya no está. Y vaya, no estoy diciendo que te deshagas de todas tus amistades en el momento en que inician relaciones. Lo que sí estoy diciendo es que si te encuentras en el mismo lugar de la familia Samsa, en el sentido de que tú eres la persona que pone todo de su parte, tú mandas mensaje, tú haces planes que posteriormente cancelan, tú eres quien lucha por preservar esa amistad que... Lo que sí estoy diciendo es que si te encuentras en la misma postura que la familia Samsa, en el sentido de que eres tú quien pone todo de su parte, tú eres quien manda mensaje, tú eres quien hace planes que posteriormente se cancelan, tú eres quien pone todo de su parte para que esa amistad exista y simple y sencillamente no obtienes respuesta, quizá entonces sea mejor aceptar que esa ya no es tu amistad, ya no es la misma persona que estaba antes. Ahora es la pareja de alguien. El tema de la pareja es solamente un ejemplo porque los cambios vienen de todo tipo. Puede ser que cambies de trabajo y ahora tiene nuevos compañeros con los que se queja. Puede ser que se va de ciudad y ahora no tienen tanto en común como antes. El caso es que si tú te encuentras en una situación en la que aferrarte a algo te está causando daño, lo mejor que puedes hacer es dejar ir. Y Kafka lo sabía. Es absurdo que te aferres a algo que ya no está, que te aferres a la idea de algo que ya no existe. Porque a veces no es necesario un cambio físico para que una persona se convierta en otra completamente distinta. Y no hay nada más absurdo que esperar que una persona se comporte como otra. Esta es la razón por la que decidí hacer un video, a pesar de que, como dije al principio, ya hay una infinidad de ensayos y artículos y videos al respecto. Pero es que creo que ningún otro libro u obra en general ha logrado proyectar tan a la perfección esa sensación de cambio, y menos con una premisa como esta. El mensaje de esta obra sobre los cambios es uno que todo el mundo necesita escuchar y que está presente en todos los aspectos y en todas las etapas de la vida. Pero no siempre nos damos cuenta. Por eso quise aportar mi grano de arena y dar mi punto de vista al respecto. El mundo quizá no necesite otro ensayo sobre la metamorfosis, pero quizá tú sí necesitabas escuchar esto. Pero bueno, igual no me hagas mucho caso, güey. Al chile no sé de lo que hablo, pero hablo como si supiera.